de mis criaturitas. Eso. A ver, siéntense mis hijos. A ver, todos juntos. ¿Cómo amanecieron? Muy bien. Hoy tengo una enseñanza para ustedes respecto de un señor que era chaparrito. ¿Quién conoce un chaparrito? ¿Tú conoces un chaparrito? ¿Sí? ¿Y cómo se llama? ¿Quién? ¿No? ¿Quién conoce algún chaparrito en su barrio? ¿No? ¿Nadie? ¿Y a un enanito? Menos, ¿verdad? ¿Cuál es un enanito? ¿Y cómo se llama? ¿Cómo? ¿Gordo? Ah, se llama gordo. Ah, y se llama gordo. ¿O le dicen gordo? Ah, ok. Entonces se llama gordo, ¿eh? Y él tiene 8 años, pero está más chiquito que tú. Ah, mira. No, pues está muy chiquito. Entonces, miren, hay en la Biblia una enseñanza, o una historia más bien, de un hombre chaparrito. Él ya sabía de Jesús, ya había escuchado de Jesús. Entonces, él sabía de Jesús. Entonces, pero este señor, nadie lo quería. Él era judío, pero ningún judío lo quería. ¿Por qué? Porque él cobraba impuestos para el imperio romano. Entonces, pero aparte de que él cobraba los impuestos para los enemigos, se puede decir, aparte de eso, él robaba. O sea, él les cobraba de más. Les cobraba más impuestos y se echaba a la bolsa buen dinero, bastante dinero. Entonces aparte de que lo consideraban como un traidor a su pueblo, aparte era un ladrón también. Entonces llegó el momento en que él se sintió mal porque pues nadie lo quería. Y luego chaparrito, pues también a los chaparritos, a los enanitos, la gente a veces como que se ríe de ellos, ¿no? Entonces él vivía muy infeliz, él vivía triste, muy triste. Y un día dijo: yo necesito de Jesús. Entonces él sabía que Jesús podía ayudarlo. Y un día supo que Jesús iba al pueblo donde él vivía. Entonces él dijo: pero la cosa es esta, la gente está muy alta y yo soy muy chaparrito, no lo voy a poder ver. ¿Qué creen que hizo? Se subió a un árbol, dijo: por aquí va a pasar. Y se subió a un árbol. Y entonces cuando va pasando Jesús, lo ve y le dijo: Zaqueo, él se llamaba Zaqueo, Zaqueo, bájate de ahí, porque voy a tu casa. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes creen que se tardó en bajar? No, hombre, se echó un clavado y cayó a la tierra. Y fue con Jesús. Y fueron a la casa de Zaqueo. Y ahí comieron y todo. Pero fíjense, la historia es muy interesante. Mucha gente decía, los fariseos, los judíos decían: este no sabe ni con quién está sentado. Se junta con los publicanos, les llamaban publicanos, eran traidores. Se junta con los traidores. Y decían: este Jesús no sabe ni con quién está. Entonces Jesús les dijo unas palabras cuando llegó a su casa: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y él bendijo a Zaqueo y le dio la bendición de hacerlo su amigo. ¿Y qué creen que hizo Zaqueo? Dijo: yo voy a dar lo que tengo a los pobres, y si a alguien le he robado, se lo voy a regresar doble. Ese es el cambio que Jesús hace en el corazón de la gente. De ser un ladrón, un traidor, se convirtió en mejor amigo de su pueblo. Él se convirtió en una persona generosa, una persona honesta. Eso es lo que Jesús hace en el corazón del hombre. Lo convierte. Fíjense lo que dijo la pastora. ¿Sí vieron lo que dijo la pastora? De los odres. Los odres es donde se guardaba el vino para que se fermentara.
Entonces echaban el jugo de uva para que se fermentara y se convirtiera en vino. Entonces, pero si ese odre ya estaba viejo, se rompía, no aguantaba la fermentación. Entonces, Jesús lo que hace es que nos convierte en odres nuevos. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios pueda trabajar, pueda manifestarse en nuestros corazones. Nos limpia, nos hace un odre nuevo para que podamos recibir su presencia, el vino nuevo. Amén. Eso es lo que hace Jesús en nuestros corazones, transforma nuestra vida, así como transformó la vida de Zaqueo. De ser un pobre chaparrito que nadie lo quería, lo convirtió en una persona honorable, una persona aceptada por su gente. Amén. Y su amigo. ¿Quién quiere ser amigo de Jesús? Todos queremos ser amigos de Jesús. Amén. Bueno, si tiene a Cristo en su corazón, Él es su amigo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a los niños, Padre, guárdalos, cuídalos. Bendice a los que no vinieron también. Guárdalos donde se encuentren, Padre. Y mi Dios, te damos la honra y la gloria, porque Señor, tú nos das niños a la iglesia. Traes niños a la iglesia y son la continuidad, representan la continuidad de tu obra en este lugar. Los bendecimos en el nombre de Jesús, bendecimos a sus padres y los encomendamos a tu cuidado, Padre. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hijos. Bueno, ¿comieron chilaquiles? Estaban sabrosos los chilaquiles. Sí. Miren, hoy vamos a ver, el tema es la fe y tu milagro. Dice la palabra de Dios, ahí en Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A ver, todos juntos vamos a decir, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No he encontrado yo una mejor definición de lo que es la fe. No hay. Es la mejor definición de la fe. Es la certeza, la seguridad de que lo que estoy pidiendo lo voy a recibir y la convicción de que hay alguien ahí que me va a dar esa bendición. Y en ese sentido, como estamos en el contexto cristiano, yo tengo la certeza de que Dios me va a bendecir cuando yo necesite que me bendiga y sé que Él está ahí. ¿Sí? Y sé que Él está ahí. ¿Saben por qué sé que Él está ahí? Porque Él está aquí. ¿Amén? Ese es el principio. Yo sé que Dios está en todas partes. ¿Por qué? Porque está aquí. Si Él no estuviera aquí, yo no creyera que está en todas partes, como dice la palabra. Entonces, es aquí la base. Muy bien. Vamos a ver una historia bien interesante. Fíjense que yo no recuerdo haber predicado en los 26 años que tengo aquí. No recuerdo haber predicado respecto a esta historia. Es una historia muy interesante y muy reveladora de lo que es la fe. Entonces, pero también tiene un epílogo muy triste y eso es lo que vamos a ver también. Entonces, miren, dice la narración. Déjenme leerlo porque estaba viendo que el pasaje no lo puse completo. Déjenme leerlo completo aquí de la Biblia. Dice ahí que si quieren buscarlo ahí, en Lucas capítulo 17, vamos a leer a partir del verso 11. Dice ahí la narración. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados.
Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Revelador esto. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Miren, primero que nada, hermanos, hay que, para poder sacar todo el contenido o la mayor parte del contenido a un pasaje, a una historia, hay que ver el contexto y también emplear la imaginación. La imaginación. Estos hombres, miren, para que más o menos lo vean, está Galilea, si ven el mapa así, está Galilea, luego está Samaria más abajo y luego está Jerusalén. Jesús venía a Jerusalén. Entonces, entre Galilea y Samaria venía Jesús y ahí se encuentra a esos leprosos. Ahora, vamos a entender el contexto. Eran 10 leprosos. Los leprosos, hermanos, tenían una vida muy complicada. Para empezar, tenían que estar fuera de la ciudad, fuera del pueblo. No podían estar ahí. Los echaban fuera. No podían vivir dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque podían contaminar o contagiaban a los demás. Aparte, en la mentalidad judía, ellos eran considerados como desprovistos de Dios. O sea, era un castigo de parte de Dios el ser leproso. Eso es lo que pensaban. Obviamente no había los estudios científicos actuales para decir, pues es una enfermedad. Entonces ellos decían, no, es un castigo de parte de Dios. Esa es la otra. En tercer lugar, cuando ellos hablaban con alguien, no se podían acercar. No se podían acercar. Y si alguien venía a ellos tenían que decirle: espérate, estoy leproso. Entonces, para que supiera la persona. Ellos no podían esconder su enfermedad. O sea, era una vida muy triste la de un leproso. Aparte de los malestares de la sarna, de la lepra, ¿no? Que me imagino que han de ser muy molestos. Entonces, la vida de ellos era complicada. Pero aparte de esto, no dice ahí la Biblia cuánto tiempo estaban enfermos, habían estado enfermos. Sin embargo, quiero pensar que tenían buen rato enfermos, ¿sí? Entonces, juntando todos esos aspectos, toda esa vida tan complicada, tan despreciativa, y sumándole al tiempo en que ellos estuvieron enfermos, obviamente su angustia era grande, su dolor, su sufrimiento era grande, ¿verdad? No eran comprendidos, eran menospreciados, sufrían los padecimientos de la enfermedad. Era una cosa muy complicada. Por eso es que cuando viene Jesús, ellos, por lo que se ve, miren, no estaban ni en Galilea ni en Samaria, estaban en un lugar intermedio, porque dice la palabra que Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Eran regiones. Samaria era una región, Galilea y Samaria era otra región. Entonces, en medio de eso había aldeas. Yo quiero pensar que había un lugar, una pequeña aldea por ahí, donde se juntaban los leprosos. ¿Sí? Todos los leprosos ahí se juntaban y ahí pues vivían de la caridad pública. Yo pienso, no sé, no sabemos de qué vivían, pero ahí estaban ellos. Cuando supieron que Jesús pasaba por ahí, se aprontaron, dijeron: este es nuestro momento. ¿Cuántos había yo ahí? ¿Quién sabe cuántos habría enfermos ahí? Pero por lo menos 10 dijeron: vamos porque vamos. Obviamente dice la narración que de lejos le hablaron a Jesús, no se podían acercar a él, no se podían acercar a la gente que estaba sana. De lejos tuvieron que decirle y obviamente tuvieron que gritarle, y con mucha desesperación. Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Ni siquiera le tuvieron que decir de qué se trataba o por qué quería que los ayudara. Pues ya sabía que eran leprosos. Y al momento de ver que no se acercaban, obviamente él sabía que eran leprosos. Y también, pues él es Dios, él sabía de qué se trataba. Y ahorita vamos a ver un detalle muy interesante. Entonces le claman a distancia. Y el primer punto que quiero que veamos, hermanos, miren: la fe y el milagro.
Primero, ¿cuánto tiempo esta gente estuvo enferma? ¿Cuánto tiempo estuvieron pidiéndole a Jehová por esa sanidad? Tuvieron que haberle pedido mucho. Ahora, ¿cuánto tiempo tardó Dios en contestarles? Pues buen tiempo, yo creo. Cuando tú tienes una necesidad, cuando tú tienes un problema y necesitas la ayuda de Dios, mira, no te desesperes. La ayuda a lo mejor va a tardar, la bendición a lo mejor va a tardar, tu milagro a lo mejor va a tardar, pero no te desesperes, va a llegar, va a llegar. Si tú crees, va a llegar. De eso se trata la fe. La fe es paciencia. Luego a veces tenemos un problema, queremos que se resuelva y ya queremos, y a veces clamamos y lloramos y nos arrastramos y así es. Pero la fe es paciencia, tengo que esperar. El momento va a llegar, cuando no sé. Por lo pronto yo tengo que seguir clamando, tengo que seguir buscando la presencia de Dios. Tengo que seguir invocando mi milagro de parte de Dios. Entonces estos hombres, yo creo que la situación era complicada para ellos. Tuvo que haber sido muy complicada. Entonces ellos estuvieron esperando cuánto tiempo, no sé, pero su vida no era tan fácil y tuvieron que aguantar, tuvieron que esperar hasta que Dios propició el momento y va Jesús pasando por ahí. Algo importante, hermano, cuando tú estés esperando algo, mira, no sé, la señal para un negocio, por lo que sea, tú tienes que tener los ojos espirituales muy abiertos. Para empezar, para tus proyectos, cualquier proyecto que tú tengas, tú tienes que ponerlo a las manos de Dios primero. Pero en segundo lugar, tienes que tener los ojos bien abiertos, muy abiertos. ¿Por qué? Porque si tú no estás a la expectativa de lo que Dios puede hacer y cómo lo va a hacer, te puedes perder tu milagro. ¿Por qué? Mira, te voy a decir por qué. Cuando tú necesitas algo, tienes en mente algo, tú estás enfocado en ese punto. Pero a veces te enfocas tanto en la forma en que tú piensas que se va a dar, que descuidas las formas de trabajar de Dios. Te voy a poner ejemplo de la historia. Vino Cristóbal Colón a América, pero él no era la idea de venir a América. Él dijo, voy a la India, pero tengo que irme por acá porque por aquí está muy complicado, tengo que rodear y voy a llegar ahí. Y cuando llega a América, dijo, llegué a la India. Pensó que había llegado a la India. Por eso a nuestros ancestros le dicen indios, a nuestros originarios les dicen indios, los indios. Entonces, ¿por qué él no supo que había llegado a un mundo nuevo? Porque él estaba pensando que iba a la India. Sus planes era ir a la India. Y cuando él llegó, dijo, llegué a la India. ¿Sí? Me estoy dando a entender. Tienes que abrir muy bien los ojos espirituales para ver el momento y la forma en que Dios te va a hablar. Entonces tienes que tener, no puedes tener una dirección selectiva desde aquí, no. Abre tus ojos porque Dios trabaja de diferentes maneras. Decía la hermana Stormy Marshall, decía en unas conferencias, ya se los había dicho, se lo repito a los jóvenes. Dice la hermana, cuando estás soltero, abre muy bien los ojos, ábrelos muy bien, porque ya cuando te cases vas a tener que cerrarlos tantito. ¿Sí? Y a veces mucho. Entonces, abra muy bien los ojos espirituales. Dios tiene formas diferentes de hablar. Entonces, primer punto, la fe es paciencia. Espérate, estad quietos y reconocer que yo soy Dios, dice la palabra. Entonces tranquilo, tu milagro va a llegar, tu bendición va a llegar, lo que tú pidas va a llegar. Pero espérate, Dios tiene su momento y su forma. Esa es la idea. No podemos apresurar los momentos de Dios. ¿Sí? Créanme, yo he pasado por situaciones donde yo de plano sí me he desesperado. Una ocasión, una hermana me decía, hermano, ya no puedo con la situación de mi hijo. Yo ya estoy pensando inclusive llevarlo a una terapia, a hipnoterapia. Son muy efectivas, por cierto, las hipnoterapias,
¿Qué es lo que se mueve? Pues es muy complicado, pero son efectivas. Y dice, no, hermana, le dije, pues mejor clámele a Dios, hombre. Pues que Dios no me contesta, pues esto espérese. Pero ese punto se iba ya a la hipnoterapia. Entonces, de hacer un lavado de cerebro ahí. Entonces, sí es a veces difícil la espera. Pero déjenme decirles una cosa. Cuando recibimos un milagro de parte de Dios, no es nada más la bendición del milagro en sí. Es todo un conjunto, es sentir la respuesta de Dios. No nada más el milagro, la respuesta de Dios, la comunicación con Dios, la conexión que haces con Dios, ¿sí? Tu fe se fortalece, se renueva cuando recibes el milagro de parte de Dios. Entonces, por eso es muy importante entender, sí, se tarda. Dios a veces tarda porque Él tiene sus tiempos y sus formas, pero hay que estar muy atentos cuando estamos en un proyecto, hay que estar muy atentos para ver la manifestación de Dios. Bien, la otra parte también, vamos a ver 3 puntos nada más de esto. La otra parte también, la fe, hermanos, como dije, como dice el versículo primero. La fe es certeza y convicción. Certeza y convicción. Yo estoy cierto que Dios me va a contestar. Y yo tengo la convicción porque Él está conmigo. Certeza y convicción. Yo sé que lo voy a recibir. Muy importante. En la narración, ¿qué les dijo el Señor? Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Y Él qué les dijo? Vayan con el sacerdote y muéstrense al sacerdote. Para nosotros no tiene mucho sentido. Mucho sentido. ¿Por qué? Porque pues Jesús hacía milagros y en ese momento, pum, el milagro y bueno, ya, Dios te bendiga. No, es más, ni siquiera les dijo, son sanos, ya, váyanse, vayan con el sacerdote. Ahora, ¿y por qué con el sacerdote? Bueno, aquí el punto es este. Cuando alguien tenía lepra y él ya había sido sanado, quien daba fe, no había doctores, no había el IMSS, no había el ISSSTE, no había el Hospital General, no había la San Gerardo, no había más que los sacerdotes para dar los certificados médicos, así, para que me lo entiendan. Entonces sí había curanderos, pero ellos no tenían la fe pública para decir, ya está sanado. El que decía, está sano o no está sano, era el sacerdote. Por eso Jesús los mandó al sacerdote. Ahora aquí lo revelador es esto. Ellos están leprosos y en lugar de decirles, bueno, ya son sanados ya, en mi nombre, no les digo, muy bien, váyanse al sacerdote. Ellos entendieron por qué los mandó al sacerdote. Ellos entendieron, ok, entonces quiere decir que ya mi milagro está decretado por parte de Él. Voy al sacerdote. Yo no creo que ellos hayan imaginado. Quiere decir que en el camino me voy a ir sanando y ahí cuando llegue ahí agua está limpio. No creo, ellos simplemente dijeron, de alguna manera va a pasar, pero vamos. Y se fueron al sacerdote. Entonces en el camino van viendo, oye, ya estamos siendo limpios. Cuando ya quedaron limpios, uno de ellos se regresa y dijo, gracias a Jesús. Y se fue y se postró y le dijo gracias y le adoró y cuanta cosa a Jesús. ¿Por qué? Por el milagro. Imagínense, haberlo librado de toda esa vida tan trágica. Obvio, fue y se postró y yo creo que hasta lloró y moqueó y todo ahí el hombre, ¿no? Yo creo que Jesús hasta le hizo así para sacudirse el moco. Entonces, fue un momento muy dramático. Muy dramático. Pero, ¿qué se requirió para ese momento? Certeza y convicción. Yo estoy todavía enfermo. Me está diciendo que vaya al sacerdote. Pues voy al sacerdote. ¿Cómo va a pasar? Pues quién sabe. Pero esa es la fe. Esa es la fe. ¿Qué pasó con Abraham? ¿No se acuerdan con Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac? Que los musulmanes dicen que no era Isaac, que era Ismael el que iba a ser sacrificado. Y
Cuando van y ya están a las faldas del cerro, le dice a sus criados, dice: espérenos aquí, porque el chamaco y yo vamos a orar y vamos a regresar. No dijo: voy a sacrificar a este chamaco y lo voy a dejar allá sacrificado y me regreso. Dijo: vamos a orar y regresamos. O sea, él ya sabía que algo iba a pasar. Ya sabía que algo iba a pasar. Y todavía cuando llegan allá, dice el chamaco: oye, papá, pues ya aquí está la lumbre, aquí está la leña, aquí está, pues ya más falta el animalito. Y el animalito aquí. Y dice: yo, o sea, no me puedo imaginar la situación de Abraham. No creo que, yo creo que era para muy complicado decirle: pues tú eres el sacrificio, mijo. Muy difícil. Entonces dijo: Dios se proveerá. Pero entonces el chamaco, también otra cosa, chamaco: está bien, sí, yo creo que Dios va a proveer, pero ¿cómo? Fíjese, chamaco también muy bien formado. ¿Cuántos años tendría este muchacho? Unos 12 años. Abraham ya estaba más viejo que la luna. Entonces, y es más, de hecho, el haber llegado arriba ya era un milagro. A esa edad, el haber llegado a la cima ya era un milagro ahí. Pero entonces él lo empieza a amarrar. Y cuando él empieza a amarrar al chamaco, el chamaco supo que él era el sacrificio. Sin embargo, el chamaco no corrió, no se desató. Él dejó que su papá lo amarrara, porque iba a ser el sacrificio. Y todavía cuando Abraham ya saca, tiene el puñal listo para darle la puñalada, pues el chamaco no hace nada. No registra la Biblia que el chamaco haya hecho algo. Pero Abraham estaba dispuesto. Yo quiero pensar, miren, no sé, a lo mejor Abraham hizo alguna ¿cómo le llama? Táctica dilatoria. Abraham sacó, lo amarró y lo amarró lentamente para ver qué es lo que Dios iba a hacer. Lo amarró lentamente, lo estuvo acariciando al chamaco, no sé, y luego puso un leñito por leñito para hacer tiempo a ver qué Dios iba a hacer, porque no creo que haya puesto la leña ya, no. Él le interesaba hacer tiempo. Entonces ahí estaba leñito por leñito, hacer la enramada ahí, como se le llame, y luego acostar al chamaco. Y yo quiero pensar que aparte que era viejito para acostarlo, pues ayúdame, viejo, para acostarte. Y el chamaco no, pues, y hasta le hacía así como para que el chamaco no se acostara y luego saca el cuchillo y yo creo que lo estuvo tallando y le estuvo sacando filo, que ya tenía filo, pero le estuvo sacando más filo, ¿verdad? Haciendo tiempo. Y luego todavía, y yo creo que el viejito estaba temblando para darle la estocada. Estaba temblando cuando oye la voz de Dios: Abraham, no toques al chamaco. Y entonces oye un ruido y voltea y está un chivo ahí atorado en las ramas, ahí, queriéndose destrabar. Dios se proveyó de sacrificio. ¿Sí? Entonces, estos hombres tuvieron fe. Estos hombres fueron pacientes, pero también yo no puedo imaginarme el regocijo del viejito cuando vio el animalito ahí. Él sabía que Dios lo iba a hacer. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero él sabía que iba a hacer. Sin embargo, cuando no veía cómo, fue angustiante ese momento. Fue angustiante tener que matar a tu hijo. Cuando Dios le dijo, fíjese, cuando Dios le dijo: ¿sabes qué? Quiero que sacrifiques a tu hijo. Pues no le dijo: Abraham, prepárate, vas a ir a sacrificar a tu hijo ya. No, Dios le dio 2-3 palabras muy, muy hirientes, se puede decir. Yo quiero que me des, que sacrifiques a tu hijo, a tu único, le dice, al que amas. O sea, le estuvo diciendo precisamente de quién se trataba, de qué se trataba, y le estuvo haciendo sentir eso tan importante.
a tu único. Cuando dijo a tu único, pues él ya tenía a Ismael, pero a tu único era porque él era el de la promesa. A tu único, a tu único. Entonces, este es tu único hijo genuino. A ese es al que vas a sacrificar. Y lo dice, al que amas. Yo creo que pensar que los otros también los quería porque tuvo más hijos, pero este era el, ¿qué se puede decir? Era el pirruris de la casa. Era el junior. Entonces Abraham estaba chiflado con este chamaco. Entonces, este es el que quiero que sacrifiques. Imagínense, un viejito ya a esa edad sacrificar a su único, a su hijo, al hijo de la promesa. Oye, qué terrible. Yo no quiero pensar el sentimiento. No sé, a lo mejor ya a esa edad pues es muy claro y muy entendible que a lo mejor hasta te daba un infarto o te daba diabetes o no sé, en ese momento, ¿no? Pero fue muy dramático. Entonces, el agradecimiento de Abraham tuvo que ser grande como fue la de este leproso. Ahora, algo muy interesante aquí, hermanos, muy interesante. Y vamos al tercer punto. De esos 10 leprosos, acordémonos, Galilea, Samaria, Jerusalén, en medio, en una aldea. En esa aldea había leprosos, yo quiero pensar, por la narración, que eran de Galilea y eran de Samaria. Eran leprosos y que se hacían cuates, aunque no se podían ver, pero ellos se juntaban ahí. Ya como leprosos, pues todos somos camaradas, ¿no? Entonces se juntaban. Y de esos 10 leprosos, solo uno, y la narración para que lo mencione es porque es importante. Dice, y era samaritano. O sea, de los 10, este era samaritano. Yo quiero pensar que los otros eran judíos. Los otros eran judíos. Este era samaritano. El único agradecido de ese milagro era un samaritano. No era judío. Qué tremendo es eso. Qué tremendo. ¿A dónde quiero llegar, hermanos? La persona más agradecida es la que se siente menos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice la palabra? Menos con el derecho de recibir el milagro. Entre menos te sientas tú que tienes derecho al recibir una bendición, tú te sientes más agradecido. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que ¿quién ama más? ¿El que se le perdona un pecado o el que se le perdonan más pecados? Pues al que se le haya perdonado más. Entonces este hombre samaritano no lo querían los judíos. Como leprosos pues se juntaron ahí, pero no eran bien vistos. Ahora la historia es bien interesante. El problema es que estos cuates estaban mezclados. Cuando muere Salomón, Jeroboam su hijo, el pueblo se divide en Israel y Judá, y en Israel quedan 10 tribus. De esas 10 tribus vienen los asirios, los invaden y los conquistan. Entonces se llevan a la crema innata de los judíos. Lo llevan. Siempre hacían eso los pueblos. Se llevan a lo mejor y los tenían en cautiverio. Y de lo que quedaba ahí, pues allá hacía su propio liderazgo ahí. Entonces de esas tribus, de esas 10 tribus, esas 2 tribus eran no recuerdo los nombres, pero eran de los descendientes de José. Entonces de esas 2 tribus surgieron los samaritanos. Y como si ha habido liderazgo, empezaron a llegar, llegaron gentiles, les enseñaron la enseñanza judía y empezaron a tomar liderazgo también. Entonces ahí surgen los samaritanos. Gente especial, ¿por qué? Porque estaban mezcladas con gentiles, con paganos. Por eso no los querían. Entonces este hombre, sabiendo y viviendo su historia, obviamente él no se sentía merecedor de ese milagro, pero los judíos sí. Los 9 judíos sí. Por eso no se sentían tan agradecidos. Pero este pobre que le habían sufrido mucho por ser samaritano fue el único que agradeció. ¿Qué te quiero decir, hermano?
Si tú sientes que porque ya eres cristiano y todo, tú mereces todas las gracias de Dios, toda la bendición de Dios, pues estás equivocado. Nuestro agradecimiento debe ser siempre. Ya me entregué a Cristo, de todo, ya merezco todo. No, 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 no merecemos nada, hombre. Nuestro agradecimiento debe ser siempre, siempre. Es que recibí bendición, recibí otra bendición. Bueno, es que soy hijo de Dios. Y qué bueno, pues es que soy hijo de Dios. Y te olvidas de ser agradecido de parte para con Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiero aterrizar con esto, hermanos? Seamos agradecidos. Seamos agradecidos con Dios. Tenemos compromiso. El ser cristianos, miren, ya Dios nos libró, es el primer paso. Nos libró del infierno, que no es cosa menor. Nos libró del infierno. ¿Sí? ¿Alguien está consciente de eso? ¿O ya se nos olvidó? Merecíamos el infierno. Ya Cristo nos libró de eso. ¿Sí? Nos libró del infierno. Una ocasión, una sobrina se casó con un muchacho inconverso, familia inconversa. Y la suegra le dijo, ¿se acuerdan ustedes de la semana pasada que hablamos de las suegras? La suegra le dijo, pues te vas a llevar un muchacho muy bien formado, con muy buenas costumbres y muy, muy, muy bien portado. Y estaba platicando. Le digo, ¿y tú qué le dijiste, mija? Dijo, no, pues le dije, no, pues sí es cierto. Le dije, no, tú le hubieras dicho, pues sí, señora, pero con todo lo bien formado y bien portado, si iba a ir al infierno si no me conocía a mí, porque yo lo evangelicé. Y gracias a mí se libró del infierno. Es algo que se nos olvida muy fácilmente. Pues es la base. Un día me dijo Juan Ángel, oiga, fíjese que no sé cómo se llaman los cuates, estaban en Reynosa, creo que están en Estados Unidos, que eran músicos de Luis Miguel. Se convirtieron ellos al Señor y fueron a testificarle a Luis Miguel, a mi artista favorito. Fueron a testificarle. Y Luis Miguel con la mano en la cintura les dijo, ¿y para qué crees que quiero a tu Dios? Tengo dinero para 15 generaciones, soy muy saludable, mi familia es longeva, me siento solo, tengo mujeres las que yo quiera. ¿Para qué crees tú que necesite a tu Dios? Y si los cuatro dijeron, bueno, por alguna razón tú vas a necesitar a Dios, pero bueno, cuando lo necesites, háblanos. Y ahí quedó. Entonces Juan que dijo, pues no me convenció mucho la respuesta que le dieron. Le dijeron, ni a mí tampoco. Dice, ¿y usted qué le hubiera dicho? Yo le hubiera dicho, pues mira, con todo tu dinero, tus mujeres y todo lo que tú tienes, te vas a ir al infierno si no te entregas a Jesús. Te vas a quemar ahí como charal ahí en el comal. Con todo y lo que tienes, te vas a ir al infierno si no te entregas a Jesús. Eso es el mensaje. Luego a veces tratamos de suavizarlo, ¿no? No, bueno, mira, es que te va a ir mejor y la vida va a ser diferente. No, lo primero es, bueno, te vas a librar del infierno, compadre. Así es simple. Vas al infierno. Y si no te entregas a Jesús, te vas a ir al infierno. Ese es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? La salvación del hombre. ¿La salvación de qué? Pues del infierno. Así es simple. Entonces, ese es el mensaje que tenemos que llevar a cabo, pero es lo que queremos que entendamos, hermano. Miren, ya Dios nos libró del infierno. Tenemos ahora ya un Dios que nos responde. Cuando eras inconverso, andabas buscando aquí y allá y a ver de dónde sacabas la respuesta para tu problema y te la veías difícil. Ahora ya tienes un Dios que, mira, si Él no te da lo que tú necesitas o lo que tú quieres, te va a dar lo que tú necesites. Y no siempre es dinero. Y no siempre es salud. A lo mejor tu pariente se va a morir, a lo mejor lo que tú quieras, pero Él te va a traer paz en medio del dolor. Te va a traer paz. ¿Por qué? Mira, déjame decirte una cosa, hermano. No esperes que cada vez que haya un enfermo en tu casa Dios lo vaya a sanar. No, Dios no trabaja así. El ser cristiano no es un seguro de vida contra enfermedades. Sí tenemos,
la bendición de tener a Jesús, que es nuestro sanador. Pero también acuérdate que todos tenemos una rayita pintada. Cuando Dios establece el momento en que tengas que partir de esta tierra, es hasta ahí. Y algún día a lo mejor vas a llegar a los 150 años de edad. Bueno, va a llegar el momento en que tú vas a tener que dejar esta tierra. No vas a ser eterno aquí. ¿Sí? Entonces, no, el ser cristiano no es un seguro contra enfermedades. No, te vas a enfermar. Se va a enfermar tu pariente y a lo mejor va a morir. Pero déjame decirte, en medio de esa situación tan complicada, Cristo te va a dar la paz, te va a traer consuelo. Esa es la diferencia. Cuando a un inconverso se le muere la mamá, el papá, lo que sea, alguien que quiere mucho, oye, qué sufrimiento tan desgarrador. ¡Ah! ¿Por qué? Porque es doloroso, pero porque no hay esperanza. Yo recuerdo desde que me convertí, pues hemos ido a velorios. Yo recuerdo que los velorios antiguamente era muy clásico. Vas a la funeraria, hay 2, 3 cuartitos ahí, y un velorio católico, y todo se siente la muerte ahí. Se siente la muerte. Y luego empezaban pues los rezos, ¿no? Pues nada, como que le da más oscuridad a eso, ¿no? Y luego llegabas acá y acá. Cuando allá se pase lista. Qué diferente, ¿no? Cantos de victoria, cantos de esperanza. A mi nombre yo feliz responderé. ¿Por qué? Porque sí duele, cuando eres cristiano duele la muerte. Sí, te duele la muerte, pero tienes una esperanza. Porque no todo termina allí. Cuando eres inconverso, cuando eres de la religión oficial, pues no tienes esperanza. Le digo, oye, ¿y si te mueres qué va a hacer? Pues no sé, Dios sabe. No, pues yo sí sé, fíjate, yo voy al cielo. No, pues yo quién sabe. No hay esperanza. Entonces es muy importante entender esto. La primera bendición de ser cristiano, ya te libraste del infierno, compadre. Y eso es algo muy, muy grande para agradecer a Dios. Segundo, tienes consuelo cuando tienes problemas. Hay esperanza. Ok, bueno, problema con este huerco, con el trabajo, con lo que tú quieras. Yo tengo la esperanza que esto va a terminar algún día. Y esto se va a componer. Y esto se va a resolver. No sé cómo, Dios va a saber cómo, pero esto se resuelve porque se resuelve. Esa es mi convicción delante de Dios. Esa es la certeza de lo que espero y la convicción de aquel que no veo, pero sí lo siento. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces yo tengo esa esperanza, tengo esa bendición de que en medio de la tormenta yo tengo paz. ¿Sí? Tengo paz. Y en tercer lugar, mira, es algo bien interesante esto. David dijo unas palabras bien que a mí siempre me han llegado. Y dice, pues yo fui joven. Y bueno, no me llega porque yo haya sido joven, ya no soy joven, no, todavía soy joven. Yo fui joven. Ahorita como que ya me siento medio cansadón. No me siento viejo, pero sí cansado. Joven fui. Y bueno, la verdad, ya envejecí. Dice David, ya envejecí. David ya había, yo todavía no, pero David sí ya estaba viejo. Joven fui, dice, y he envejecido. Pero algo que me ha quedado muy claro, yo no he visto justo desamparado. Y lo que más me llega es, ni su simiente que ande mendigando pan. ¿Qué bendición? Yo no he visto un justo desamparado que ande mendigando comida. No he visto un justo que ande ¿cómo se le llama? De mendigo por ahí pidiendo. Nunca había un justo que ande mendigando pan. Es más, ni su simiente, ni mis hijos van a andar mendigando pan. ¿Por qué? Porque el Dios de toda la gloria es el pan de vida. Entonces no. A mí no me preocupan mis generaciones. Yo sé que Dios les va a proveer, Dios los va a bendecir. No me preocupa si un día me voy a la calle, aun cuando yo me vaya a vivir abajo de un puente, a alguien va a ir a darme de comer. ¿Sí? Entonces no. El ser cristiano, hermanos,
no es para ser malagradecidos. Tenemos bendiciones actuales y tenemos bendiciones futuras. Hay que agradecer a Dios, no ser como los judíos. Y miren que a veces los cristianos somos más malagradecidos que los mismos inconversos, hombre. ¿Sí? A veces reciben más bendición del inconverso que el cristiano. Esa es la realidad. Saben que hay bancos de comida que mandan de Estados Unidos, y gran parte, yo quiero pensar mejor hasta la mayor parte de los que mandan la comida son inconversos. ¿Sí? Qué tremendo. Qué tremendo es eso. Entonces, el epílogo que le decía es ese: hay que ser agradecidos. De los 10, nada más uno se regresó. Fue el único agradecido. Y era el que menos te esperarías que fuera agradecido, un samaritano. Los 9 judíos no llegaron a agradecerle a Jesús. Qué tremendo. ¿Por qué? Somos judíos, la promesa a Abraham, somos de la promesa, lo merecemos todo. Y aquel que se sentía inmerecedor de la bendición de Dios fue el único que fue a agradecerle. Qué tremendo. Como hijos de Dios tenemos mucho que agradecerle, hermano. ¿Ven? Entonces seamos agradecidos con Dios. Dios es paciencia, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar tu milagro, pero tienes que ser paciente. Y cuando Él te da una orden, cúmplela, abre bien los ojos y cúmplela. Ten la convicción, ten la certeza de que Dios lo va a hacer. Pero ya cuando lo recibas, sea agradecido con Dios. Amén. Vamos a orar. Para el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios. Gracias, Padre, porque pues nos amas tanto, mi Dios. Nos amas tanto y nos das tantas cosas. Que, Señor, pues no podemos ser tan malagradecidos contigo como a veces nos comportamos. Entonces, mi Padre, te agradecemos primeramente porque sabemos que cuando estemos en luchas, en algún momento, de alguna manera, tú vas a obrar. Pero también, mi Dios, te damos las gracias por la fe, porque aún nuestra fe es un regalo tuyo, dice tu palabra. Aún nuestra fe es un regalo tuyo. Entonces también te damos gracias por la fe, porque tú nos has dado ese poder para comunicarnos contigo, que es la fe. Y finalmente, mi Dios, recuérdanos siempre, Padre, recuérdanos siempre que de ti es de quien viene la bendición, que toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de ti. No merecemos nada, Padre. No merecemos nada. Merecíamos el infierno y tú nos libraste del infierno. Entonces, Padre, recuérdanos siempre que debemos de ser agradecidos. Y por eso, Padre, debemos de servirte con nuestra vida, con nuestro servicio, con nuestro dinero, con todo lo que tú nos das. Todo nuestro ser, nuestro entorno debe, Señor, ser puesto a ti. Entonces te damos la honra y la gloria, te damos gracias y te pedimos que siempre nos recuerdes que debemos de ser agradecidos. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que tú representas en nuestra vida, por todo lo que tú nos das, por lo que nos tienes prometido, que es una vida eterna con Cristo. Y mi Dios, gracias porque cada día, cada momento, tú estás siempre a nuestro lado para ayudarnos, fortalecernos. Mandas a tus ángeles a que nos ayuden, a que sirvan, Señor, de apoyo para lo que hacemos. Y sobre todo, Padre, tu Espíritu Santo, que es el que nos habla de ti, nos comunica contigo.
Entonces, gracias por todo esto que tú nos has provisto. Te damos honra y gloria. Y sobre todo, Padre, gracias, porque siempre nos das lo que necesitamos y mucho más de lo que necesitamos. Y tenemos promesa, Padre, de que nunca va a faltar la provisión en nuestras vidas, y también que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos jamás andarán mendigando pan. Honra y gloria sean para ti por siempre, Padre. En Cristo nuestro bendito Salvador te damos honra y gloria, mi Dios. Hermano, ¿tienes alguna necesidad de parte para con Dios? Ponte y pie, vamos a ponerle en la mano de Dios. Vamos a presentarla a nuestro Dios y vamos a pedirle que intervenga. Yo sé que ya le has pedido mucho, pero vamos a pedirle como iglesia, como grupo, vamos a pedirle a Dios que le intervenga en esto. Padre, mira, tú sabes, Señor, nuestras necesidades. Tú ves a tus hijos aquí de pie. Tú sabes y conoces cada necesidad, cada situación que está en tus manos. Y a lo mejor, Padre, tú te has tardado en contestar. A lo mejor ahorita en algunos es algo que acaba de suceder, en otros es algo que ya tiene años, es algo que tiene décadas. Pero Señor, aquí estamos. Estamos conscientes de que los tiempos son tuyos y que tú contestarás en el momento adecuado y en la forma adecuada. Entonces, mi Dios, en tus manos ponemos nuevamente como iglesia nuestras necesidades. Tú las conoces, tú tienes el poder para solucionarlos, tú tienes, Señor, todo a tu alcance, porque tú nos creaste, tú creaste todo lo visible e invisible. Entonces, Señor, tú puedes obrar en nuestras necesidades. Pero aún ahí, Padre, si eso que pedimos tú nunca nos lo vas a dar, sabemos que aún esa es tu respuesta y que lo que te pedimos, a lo mejor nos vamos a morir y nunca se vio, nunca lo vimos, pero algún día lo vamos a ver, algún día se va a dar. Entonces, mi Dios, ponemos en tus manos nuestras peticiones y que sea, mi Dios, todo conforme a tu santa y bendita voluntad. Creemos, estamos conscientes, tenemos la convicción y la certeza de que va a suceder. Pero en tus tiempos, en tus manos están los tiempos, y será cuando tú lo decidas. Pero sabemos que va a ser. En el nombre de Jesús, Padre, honra y gloria sean para ti, y sabemos que tú lo vas a hacer. Amén y amén. Un aplauso al Señor, mi hermano. ¿Ven? Porque Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Nos despedimos de la transmisión. Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana y pues no se desconecten. Nos vemos cada semana, los que nos ven, los que nos vayan a ver, y ojalá que esta predicación les haya sido bendición. Dios me lo bendiga, nos vemos la próxima semana.